El nuevo Papa decidió llevar el nombre de San Francisco, el santo de los pobres. Martín Rippel y Carlos Huerta viajaron hasta Asís en Italia para mostrarnos el lugar que dio al mundo a uno de sus mayores santos, y conocieron ahí a la peruana que llegó para agradecerle un milagro. Días antes de que el Papa Francisco fuera elegido, este misterioso peregrino llegó al Vaticano. No tenía zapatos y apenas se abrigaba con unos harapos de yute. Pero cuando llovía y todos corríamos a protegernos, él se quedaba de rodillas. Solo cuando salió el humo blanco y pudo al fin escuchar el nombre del nuevo Papa, el peregrino se puso de pie. Buonasera. Dios le había hecho el milagro, así que mientras todos celebraban, él, en silencio, comenzó el largo regreso a casa, al pequeño pueblo de Asís. Aquí había la cama donde descansaba San Francisco. ¿Aquí en este lugar? Sí, en este lugar. Allí es el lugar donde el padre de San Francisco cerró a su hijo después que había vendido la ropa para la restauración de la iglesia de San Damián. Llegamos a Asís, o Assisi, como se dice en italiano, buscando las huellas del santo que inspiró al nuevo Papa. Sus casitas de piedra y sus callecitas estrechas se levantan sobre una colina a 200 kilómetros de Roma. Y la verdad, si no pasara un carro de vez en cuando, uno podría jurar que aún es el año 1200 y que en cualquier momento un joven Francisco se rebelaría contra ese adinerado comerciante de telas, que era su papá. ¡Tela para todos! ¡Aquí está! ¡Y esta es única! ¡Esta tela es única! ¡Miren, aquí está! ¡Esta es maravillosa! ¿Quién la quiere? El lugar en el que estamos ahora se produjo quizás el episodio más conocido en la vida de San Francisco y probablemente el más importante. Esta es la plaza de Asís, el lugar en donde San Francisco llegó con las telas, con las ropas de su papá y empezó a regalárselas a los más pobres. La vida del hombre no está ligada a las cosas materiales, porque nosotros somos todos hijos de Dios y entonces tenemos a vivir en sencillez. El padre Gualterio tiene a su cargo el templo que se construyó sobre lo que fue la casa de San Francisco hace unos 800 años. Sus sandalias se mueven sin prisa, con esa paz que da vivir en un pueblito en donde todos los relojes parecen detenidos. Arriba Perú. Él nos cuenta que no solo se conserva el lugar donde Francisco era encerrado como castigo, sino también el cuarto donde rezaba. Y fue justamente en ese cuarto que nosotros encontramos a Esther. Y utilizaba eso para apoyar sus cosas. O sea, es como un pequeño escritorio. Como un pequeño escritorio. Es el original. El original, por eso es que se ha quedado hasta el día de hoy. Sí. Hacer esto es como poner la mano en donde uno de los santos más importantes también lo hizo alguna vez, ¿no? Como Esther en realidad conoce el pueblo mejor que un italiano, se ofreció a llevarnos a la tumba de San Francisco. Ella es peruana, pero hace años vive muy cerca de Asís. Luego nosotros descubriríamos que esa no era una casualidad. Ella le debe un milagro a Francisco, el santo que renunció a la riqueza y al prestigio de ser un caballero para abrazar a Dios. Francisco, ¿a quién quiere seguir? ¿Al sirviente o al Señor? Regresaré. ¿Qué dices? Regreso a Asís. ¡Ah! Esa es la representación que han hecho los padres para hacer ver cuando era joven San Francisco de Asís, la tristeza que tenía de obligársele a ser un caballero de armas, que era el máximo honor en esa época del medioevo. Él no quería. Él no quería, y ahí está representada la tristeza, cabizbajo. De camino a la basílica que guarda los restos del santo, se levanta una estatua bastante curiosa de sus papás y se les ve como si estuvieran resignados.
Es que ni con castigos, ni encierros, ni con amenazas lograron convencer a su hijo de que se convierta en un caballero, o al menos en un comerciante. La cadena rota que llevan en las manos simboliza que no les quedó otra que dejarlo ir para que siga su vocación. Y a lo mejor el Papa Francisco, pues lo que quiere con esto es entregarse también como Francisco al servicio de los demás en este tiempo en que efectivamente pues vemos que estos valores que faltaban en tiempo Francisco también hoy quizá puedan faltar. Estamos dentro de la Basílica de San Francisco y las que tenemos detrás son las habitaciones del Papa, las habitaciones hechas exclusivamente para la visita del Sumo Pontífice. 6 veces vino Juan Pablo II, 2 veces vino Benedicto XVI y ahora los sacerdotes franciscanos esperan en esta Semana Santa la visita de Francisco I. Si antes se decía que todos los caminos llevaban a Roma, desde que el Papa Francisco prefiere el Volkswagen al Mercedes y usa plata en vez de oro, pareciera que en la ruta hay un desvío que pasa obligatoriamente por Asís. Hoy las callecitas de piedra se ven todavía más estrechas por la cantidad de turistas que van de un lado a otro, buscando las huellas del santo de los pobres. Venimos de Roma y hemos visto iglesias impresionantes llenas de oro, pero afuera encontramos gente pidiendo limosna. Eso me hace pensar sobre lo que Jesús hubiera hecho si veía algo así. La Iglesia Católica no es la iglesia en sí, sino somos nosotros, los creyentes. Esa es la verdadera iglesia. A eso es lo que dice el Padre Francesco. Tenemos que reconstruir la Iglesia Católica en sus valores. Despierta, Francisco, y repara mi casa, que está en ruinas. Piedra a piedra, Francisco comenzó reparando una pequeña iglesia en el campo. Bueno, sin dinero, esta iglesia será reparada. Hoy, 8 siglos después, cientos de templos en el mundo llevan su nombre, pero ninguno como la basílica que guarda sus restos. Detrás de estas velas que los frailes cambian una y otra vez para que ninguna se apague, está el cofre de piedra que tiene los huesos de Francisco. Los santos y los ángeles que se multiplican por el techo no pierden de vista la tumba, como si la vigilaran. Hay muchas reproducciones e imágenes de San Francisco, pero se cree que la reproducción fiel, el retrato fiel de su rostro es el que está acá, padre. Exactamente, esta es porque está pintada por Cimabue y entonces es como si fuese un autorretrato. Porque ese pintor es contemporáneo. Exactamente, sí, y además tomaba pues el testimonio de aquellos que le habían conocido. Marcelo se llama este fraile que camina más rápido que los demás, quizás porque es el único que se encarga siempre de los turistas. Nos contó que en 1997 casi lo pierden todo. Ese año, un terremoto grabado en video desplomó parte del techo de la basílica y mató a 2 frailes y a 2 ingenieros. Back at the basilica, the shockwaves strike. Terrified workers race for the door as the ceiling begins to collapse. Las imágenes del derrumbe son impactantes. Hasta el campanario se cayó y muchas pinturas se perdieron para siempre. Pero desde que reconstruyeron el templo, Esther viene seguido para rezar y agradecer ese milagrito que tanto le pidió a San Francisco cuando ella todavía vivía en Lima. Le rezó a San Francisco. A San Francisco, que me hiciera el milagro de traerme aquí y posteriormente a mi familia para darle una vida mejor, más dignidosa. Para traerla aquí a Italia, pero no sabía que iba a terminar viviendo tan cerca de Asís. Tan cerca, nunca. ¿Y tú sientes que San Francisco te hizo ese milagro? Hasta el día, personalmente. ¿No crees que fue una coincidencia? No, no. Y esto es la devoción que yo llevo. Sobre Esther, ahí en el techo, están dibujados los milagros del santo. Ya hasta en su época, los campesinos de Asís, por ejemplo, aseguraban que el fraile le pedía a los lobos que no ataquen a las ovejas, y los lobos le obedecían. El padre Marcelo nos apura porque hay algo más que quiere mostrarnos, y que es, tal vez, el único tesoro que su congregación se permite. Aquí, detrás de un vidrio, usted está viendo
la túnica que usaba San Francisco de Asís. ¿Este es el hábito de San Francisco? Exactamente, sí. Así cosido y remendado lo que tenía y lo llevaba él. Sí, siempre. Cosa muy humilde, muy sencilla, y entonces él nunca lo tenía tampoco como propio, sino prestado, porque él no quería tener nada propio. Así como lo ves, sencillo y lleno de parches. Hasta podría decirse que este era un hábito que sí hacía al monje. Muy cerca están los zapatos de tela que llevaba el santo, y al lado un pedazo de venda, que está todavía manchado con la sangre de los estigmas que, según la leyenda, aparecieron en las manos y en los pies de San Francisco. Francisco, teniendo todo de su padre, que era una persona rica, sin embargo se desprende totalmente de ello y vive puesta su confianza en el Señor. Luego, rico no es el que más tiene quizá, sino el que menos necesidad tiene de lo demás. Salimos de la basílica dándole vueltas a la idea esa de que uno es más rico mientras menos necesite. Y en eso estábamos cuando de pronto reconocimos al misterioso peregrino que nos había llamado la atención en Roma y que de alguna manera también nos había guiado hasta Asís. Contento es poco, exultante. Ahora con la elección del Papa no solo estoy contento, estoy feliz. Ningún papa se atrevió antes a llamarse Francisco porque eso significaba ser pobre. Y para esta elección fue una sorpresa. El curioso fraile vestido de yute se llama Máximo Copo y sus pies, llenos de cicatrices y quemados por el frío, reflejan los largos años que ha pasado haciendo penitencia, como él mismo la llama. Pero es, por cierto, una penitencia que no acabará nunca, porque para él ya se convirtió en un estilo de vida. Él era pobre. María era pobre. Jesús era pobre, María era pobre y su familia era pobre. Y de los pobres es el reino de los cielos. Está en el Evangelio. Y estas son palabras que a los ricos no les gusta escuchar. El fraile se fue en silencio, apoyándose en su bastón, como si cargara en ese bolso las culpas de todos. Y así también, un 3 de octubre de 1226, Francisco de Asís se fue de este mundo. El santo de los pobres murió con solo 44 años, pero logró cumplir la promesa que le hizo a Dios. Francisco reconstruyó su iglesia, pero no es iglesia de piedra y madera que nosotros visitamos en Asís. Él ayudó a reconstruir el espíritu de una iglesia que ya se creía perdido. Ese es el verdadero peso que lleva su nombre y que el nuevo Papa ha escogido.